No sé si es el mejor día o el día más apropiado para hablar de la situación del ecologismo en las instituciones y en nuestra política, pero vamos a entenderlo como que lo que está pasando, lo que llevamos viviendo meses, incluso años, lo que ha provocado es una situación que ha sido una ventana de oportunidad realmente para que el ecologismo entrase en la política española, entrase en las instituciones españolas. Hoy, por fin, desde los primeros pasos que dieron los Verdes con el Manifiesto de Tenerife, podemos decir que el ecologismo tiene representantes políticos en todos los niveles institucionales, Parlamento Europeo, Congreso de los Diputados, Parlamentos autonómicos y concejalías, muchísimas concejalías. Es verdad que en los últimos años ECUO se ha consolidado como el referente con el Partido Verde Estatal, ¿no?, que hasta entonces pues, eran pequeños partidos distribuidos por España, más ICV en Cataluña, pero aparte de ECUO como referente del ecologismo político, el campo político se ha ensanchado y, por ejemplo, en las confluencias municipales abrió la puerta a que muchas personas que venían de militancia, de activismo o de otros sentires entraran en política y llevasen la ecología. Pero más allá de las personas, ¿dónde está el ecologismo hoy en día en la política española? Si analizamos, por ejemplo, los discursos políticos, vemos que hay una coincidencia general sobre el diagnóstico. Hay una cierta hegemonía cultural del ecologismo que podemos decir que los ecologistas hemos ganado esa hegemonía cultural con los acuerdos de París del clima. Reconocer que hay un reto, que es el cambio climático y que tenemos que hacerle frente y que lo hayan reconocido todos los países del mundo, eso es reconocer que tenemos un problema. Davos reconoce la crisis ecológica como uno de los retos que tiene que hacer frente a la economía. El Papa, la ONU. Nadie nos va a discutir ya que eso está pasando. Ahora toca discutir, toca ganar la batalla de las políticas que vamos a hacer. Pero es que, además de no discutir el diagnóstico, en cierta manera, la sostenibilidad, lo verde, el cambio climático, se ha convertido un poco mainstream. Todo el mundo habla. El hecho, en el momento en que Rajoy, en su discurso de investidura, propone una ley de cambio climático y de transición energética, eso es completamente mainstream. Como pasa con la igualdad de género, puedes estar más o menos de acuerdo, puedes hacer políticas más o menos activas de igualdad, pero realmente todo el mundo está hablando de ello. Y esto es bueno, por una parte, porque forma y modela el sentido común de la gente y lo hace común, corriente, es parte de los problemas, lo asumimos como uno de los retos a los que tenemos que hacer frente, pero evidentemente hay un riesgo de asimilación, de absorción de lo que realmente propone el ecologismo, ¿no? Corremos un riesgo y es que las cuestiones medioambientales se queden como un apéndice de la política, algo que podemos resolver técnicamente con una ley, con un reglamento que reduzca la contaminación, pero no vamos a ir a la solución del problema. Y así estaríamos perdiendo una oportunidad. Si nosotros lo que hacemos es satisfacer las demandas medioambientales individualmente con políticas, con decisiones concretas, estamos perdiendo, como decía, la oportunidad de generar un proyecto transformador global y transversal que dé respuesta realmente al origen, a las causas que están creando esos problemas medioambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en Doñana? La construcción del proyecto gasístico en Doñana. Si nos oponemos a ella como un problema medioambiental, estamos evitando y estamos dejando sin respuesta, sin cuestionar lo que hay detrás, que viene a ser una política energética desastrosa, una política gasística que no tiene sentido, un modelo productivo de consumo que lo que hace es que sigamos depredando y destrozando el medio ambiente con todo lo que ello implica en derechos sociales. Porque además del discurso, que lo podemos tener, lo que hay que construir es un proyecto político. Y a día de hoy yo creo que puedo decir con orgullo que ECUO es el único proyecto político en España que responde de arriba abajo a la cuestión ecologista. Pero como decía, las confluencias municipales, cuando se abrieron a los movimientos sociales y ahí entraron movimientos feministas y entraron movimientos ecologistas, podemos ver, y yo creo que es un punto de unión entre todas las listas municipales que se dieron en España en 2015, que los programas electorales llevaban unos apartados de sostenibilidad urbana muy importantes y unas políticas feministas y de igualdad como antes nunca se había visto. Por esa parte la tenemos ahí ya, ¿no? Tenemos proyectos políticos municipales que tienen la parte del ecologismo. Pero a nivel, digamos, macroestatal, nos encontramos ante un proyecto de cambio hegemónico que parte de un relato de la crisis del 78, de una crisis en la que las élites políticas y económicas han hecho política y han tomado decisiones por el interés de unos pocos y en contra del beneficio de la mayoría, en el que ese relato, la ecología, el ecologismo,
tiene su espacio. Porque esas decisiones, por el interés de unos pocos, han tenido un impacto en la vida de las personas, pero han tenido un impacto en nuestro medio ambiente. Han sido explotadoras de personas, pero han sido explotadoras de recursos. La burbuja inmobiliaria y la ley de costas, las infraestructuras vacías que tenemos, la política energética del oligopolio, todo eso entra dentro de la crisis de régimen y afecta de lleno a las cuestiones a las que el ecologismo queremos dar respuesta. ¿Cuál es el reto? Este proyecto hegemónico de cambio, en el que siempre los dos pilares que hablamos es regeneración democrática y derechos sociales, lo que tenemos es que presionar desde ECO, siendo un actor de este proyecto de cambio, pero también la sociedad civil, los movimientos sociales, la ciudadanía, es presionar para que el modelo de cambio productivo y de consumo sea efectivamente el tercer pilar del cambio. Porque sabemos, conocemos, está demostrado que si no respetamos los límites del planeta, si no hacemos políticas transversales teniendo en cuenta la ecología, no podrá haber ni democracia ni derechos. Y conseguir que la ecología sea un vector, un sentido del cambio, creo que ese es el reto más urgente que tenemos ahora inmediatamente en España. Tenemos discurso, tenemos proyecto político y tenemos políticas. No hay políticas ambientales, no hay políticas ecologistas. Hacen falta personas y hacen falta proyectos políticos ecologistas en las instituciones y esperemos que eso se pueda revertir en los próximos años. El futuro del ecologismo. Evidentemente, si tenemos un reconocimiento internacional y hegemónico de que la crisis ecológica, la gestión de los recursos, la gestión medioambiental va a ser clave en los próximos años, intuimos que el ecologismo va a jugar un papel importante. Pero el reto es en cómo diferenciarnos. Si todos los partidos políticos hablan, por ejemplo, de transición energética, ¿cómo demostrar que la transición energética que defendemos desde el proyecto ecologista es más adecuada o es la que tiene que ser? ¿Cómo vender esa diferencia de matices a la sociedad en general, al electorado, a las personas que tienen finalmente que construir esas mayorías sociales que impulsen el cambio? Y aquí yo creo que es cuando tenemos que volver a Petra Kelly y realmente decir, el ecologismo tiene que trascender marcos, tiene que hablar un lenguaje que la gente entienda, tiene que hablar de las necesidades de las personas, de sus preocupaciones, tiene que tener un proyecto alternativo, ilusionante, pero sobre todo tiene que tener un proyecto de futuro que dé respuestas a lo que la sociedad está demandando, porque por una parte ni los partidos tradicionales, sean de corte socialdemócrata, sean conservadores o neoliberales, están consiguiendo dar, pero también tiene que dar respuesta y tiene que oponerse a las soluciones, a los proyectos que nuevos movimientos políticos como la extrema derecha en Europa están planteando, basado en principios totalmente contrarios a los que defendemos. Y es lo que ha pasado un poco en Austria. En Austria los verdes han conseguido plantarse como el modelo alternativo a la extrema derecha por encima de los partidos tradicionales. Y ahí es donde tenemos que conseguir que los proyectos que se llaman de cambio asuman realmente como suyo esa vocación transformadora que el ecologismo tiene del sistema productivo, del sistema de consumo, pero también, como decía María Eugenia, de participación, de entender las relaciones, la democracia, cómo nos articulamos. Va mucho más allá que la economía, aunque nos centremos mucho en la economía, porque quizá es lo que más impacto tiene en los derechos de las personas, pero hay todo un conjunto de normas no escritas, de manera en la que nos relacionamos, que un proyecto verde y transformador tiene que cuestionar. Y fijaos que tenemos el objetivo, transformar la sociedad. Tenemos un proyecto que es la ecología. ¿Qué herramienta? Y esa es la reflexión que ahora mismo no está claro. ¿Desde dónde y cómo vamos a defender este proyecto político? A día de hoy en España no está claro. Y no está claro porque estamos viendo que la situación política cambia, que los espacios políticos están cambiando, que las normas, las relaciones, las fuerzas están cambiando. Creo que efectivamente hay que construir ese proyecto político y luego ya veremos de qué manera lo articulamos y lo llevamos. Tiene que ser un proyecto, para mí es muy importante que sea ilusionante, que la gente vea que efectivamente da respuesta a sus necesidades de hoy, pero que también a las de dentro de 15, 20 años, porque muchos de los problemas que tenemos hoy es por haber tomado decisiones cortoplacistas en el pasado y, sobre todo, como decía Alicia Torrego el otro día en la presentación del libro de Foro Transiciones de La Gran Encrucijada, tiene que ser un proyecto en el que quepamos todos, con nuestras mochilas y nuestras contradicciones, porque para cambiarlo todo necesitamos a todo el mundo y hay un largo camino aún por recorrer en el que podemos ir de la mano de mucha gente y luego ya veremos si coincidimos o no coincidimos a partir de cierto punto al punto donde queremos llegar. Pero insisto en que abriéndonos, hablando el lenguaje de la gente,
comunicando con ilusión y, desde luego, siendo conscientes de que tenemos el reto de construir un proyecto transformador y diferenciador de lo que a día de hoy hay encima de la mesa con otras opciones políticas, ese es el camino para que el ecologismo esté en la política española. Gracias.